El día de hoy vamos a hablar de un tema cortito y sencillo. Se trata del tema de conectores. Bien, los conectores, principalmente, son aquellas palabras o conjunto de palabras que pueden servirnos para enlazar o conectar algún tipo de expresión, ya sean proposiciones, párrafos u oraciones, pero dándole un sentido cohesionado y lógico a cada una de las expresiones. Un discurso, un texto o cualquier otro tipo de expresión debe tener elementos que semántica y sintácticamente le den un orden, y a ello nosotros le denominamos conectores. Bien, los conectores pueden ser aquel conjunto de palabras, como les mencionaba, que sirvan para unir, en este caso, tres preposiciones. Las palabras que van a servir de nexo de vínculo para nosotros van a ser los conectores. Bien, ahí tenemos un par de palabras que pueden servir para enlazar este tipo de expresiones. A continuación, tenemos un pequeño ejemplo. Diría más o menos de la siguiente manera. Los varones acatan la cuarentena. Las mujeres no lo hacen. Se enfermarán. ¿Qué podemos decir de esta expresión? Los varones acatan la cuarentena, dice, las mujeres no lo hacen. Entonces hay contraposición entre varones y mujeres, pero también hay una consecuencia, dice, las mujeres probablemente se enfermarán. Entonces las palabras más adecuadas que nosotros podríamos poner en este caso, muchachos, a ver cuáles podrían ser. Dice, los varones acatan la cuarentena, en cambio, en contraposición, las mujeres no lo hacen. Y como consecuencia de ello, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ellas se enfermarán. Entonces, las palabras que corresponden serían por ello. Vean, chicos, en cambio y por ello serían los conectores que le den sentido y fluidez a esta expresión. Los varones acatan la cuarentena. En cambio, las mujeres no lo hacen. Por ello, se enfermarán. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como ya alguna vez lo hicimos en clases, es principalmente darle sentido y fluidez a una expresión. Pero lo más importante en este caso siempre es el sentido. A ver, rápidamente vamos a ir a la clasificación de los conectores. Tenemos los conectores de concesión, los que señalan algún tipo de relación parcial o de oposición. Entre ellos tenemos los conectores como aunque, aun cuando, si bien, a pesar de o pese a. Tendría así. Aunque te compres todos los boletos de la lotería, nunca te vas a llevar el premio. Entonces hay una concesión, ¿no?, que señala algún tipo de oposición parcial, como estamos mencionando. En los de consecuencia, dice que anuncian en ellos o a ellos un resultado de lo que precede. Luego, que es equivalente a entonces, el mismo entonces, de manera que, de modo que, en conclusión, por esta razón, por lo tanto o por tanto, por ello, de suerte que, así que, en consecuencia de ahí, por consiguiente, y debido a esto. A ver, un ejemplo que podríamos encontrar en este caso es, si no renuncias a tus metas, entonces lograrás convertirlas en realidad. Entonces estamos viendo una consecuencia básicamente en este caso. Continuamos con la clasificación. Tenemos los conectores de contraste. Señalan relaciones de oposición claramente, como el nombre lo indica, pero, más bien, sin embargo, antes bien, más, que está haciendo las veces de pero, no se olviden sin tilde, no obstante, ¿ya?, por el o por al contrario, por el contrario, sino o en cambio. A ver, en este caso, en el de oposición, dice, me lavé las manos, sin embargo, siento que debo de desinfectarlas. Entonces, por más que me haya lavado la mano, sin embargo, siento que no están lo suficientemente limpias. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vamos a los conectores de adición. Los conectores de adición se usan para aumentar información. Al primer enunciado le vamos a poner un conector cuya segunda expresión aumente la expresión, aumente el significado en este caso. A ver, muchachos, dice, se usan para aumentar información del mismo nivel. Algunos tienen un matiz enfático. Y, ni, también, además, asimismo, no solo, sino aparte de ello, inclusive, es más aún. Podríamos decir, compramos harina, aceite, huevo, además trajimos la budinera. Listos para hacer nuestra torta, muchachos. A ver, siguiente ejemplo, los conectores de causa. Estos conectores de causa preceden al motivo o a la razón de lo que hemos expuesto anteriormente. Porque, pues, ya que, puesto que, debido a, como consecuencia de, a causa de, en vista de.
¿Cómo podría ser nuestro ejemplo? Todavía seguimos en pie porque tenemos el alma de hierro. Ahí está un ejemplo de uno de nuestros conectores que podría ser muy bien de causa. Los disyuntivos. En el caso de los conectores disyuntivos se utilizan para señalar la posibilidad de elegir entre dos o más opciones, o ya o sea bien o bien. Podría ser, no sé qué es peor, el mal o la cura. Entonces ya estamos mencionando algún tipo de conector cuya equivalencia pueda darnos, digamos, dos casos, dos proposiciones que puedan tener el mismo valor. Por eso son los disyuntivos, ¿no? O no sé qué sea peor, el mal o la cura. Continuamos. Los conectores condicionales. En el caso de los conectores condicionales, dice que preceden a la condición necesaria para el cumplimiento de algo. Sí, siempre y cuando, siempre que, en tanto o a condición de. A ver, podría ser, no volverán a hablarte si antes no pides disculpas por tus ofensas. Entonces ahí estamos condicionando. Si antes no pides disculpas por las ofensas. O en este caso, siempre que hagas cosas buenas, el resultado podría desembocar en un premio. Entonces nos condicionan en este caso. Conectores de equivalencia o de reiteración. A ver, estos conectores de equivalencia básicamente están referidos a una expresión que tenga el mismo nivel, ¿no? El mismo valor. Anuncian lo mismo pero en otros términos que pueden ser más simples o más técnicos. En otras palabras, es decir, en otros términos, vale decir, o sea. Dice, padres educados forman hijos con valores. Vale decir, lo que se hereda no se hurta. Podría ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos de unos conectores de equivalencia o de reiteración. Vamos a los conectores de evidencia o de énfasis. Dice que estos se utilizan para introducir un punto obvio. Evidentemente, obviamente, como es obvio, naturalmente, sin lugar a dudas, de hecho, por supuesto o en efecto. A ver, muchachos, en los conectores de énfasis podría ser, la muerte del líder es, sin lugar a dudas, el hecho más trágico que nos sucedió. Entonces estamos confirmando, estamos introduciendo un punto obvio, digamos, o importante en el orden cronológico de la explicación. En los conectores de orden, finalmente, estos se utilizan para enumerar una serie de puntos. Acá tenemos las expresiones como primero, en principio, en primer lugar. Aquí, por favor, un poquito de atención. Olvidémonos de primeramente, ¿no? Eso es algo muy común que suele darse en nuestra comunicación, en nuestra forma de hablar. Primero, en principio, en primer lugar. Continuamos con más adelante, en segundo lugar, a continuación, finalmente, por último y para concluir. Entonces, aquí hay múltiples formas de poner un ejemplo, ¿no? Primero quiero dirigirme, por rango de jerarquía, digamos, al presidente. En segundo lugar, dirigirme a los ministros. A continuación, a las personas que nos acompañan como familiares y demás. Por último, o para concluir, en este caso, digamos, nuestra explicación, para concluir la clasificación de los conectores, llegamos a los conectores de orden. Finalmente, los hemos mencionado a todos estos. A ver, muchachos, hablemos de un par de ejemplos. Dice, ese equipo está en el corazón de todos. Nació en el pueblo y en las calles. Su fútbol alegre y vistoso es nuestro reflejo y no siempre gane, verlo jugar siempre nos emociona. A ver, ¿qué podemos decir en este caso?